Seguro que me están. Ya, gracias. Entonces, el teorema de existencia me dice que tengo que tener una función que va de R3 a R, ¿cierto? Donde quiero que sus derivadas con respecto a la segunda y la tercera variable existan y sean continuas. Entonces, en el caso particular de que la función, en vez de tener tres variables de esta forma, x y z, sea en realidad un x y prima, y esta función sea igual a la derivada de y con respecto a x segunda vez, la segunda derivada, ¿cierto? Me queda una ecuación diferencial de segundo orden. Y entonces esta ecuación de segundo orden tiene una solución u, va a estar y definida en un cierto intervalo alrededor de x0. Entonces, a tener una cierta solución u de x es una solución de la EDO en un cierto intervalo y que va a ser en torno a x0, así que puede ser un x0 menos epsilon y x0 más epsilon. U es una función real, ¿cierto? Entonces el intervalo dice alrededor de x0, entonces quiero que esté en ese intervalo pequeñito, yo sé que es solución. Es solución de la EDO, entonces va a cumplir eso, que solucione en ese intervalo, y además cumple de que u de x0 es igual a y sub 0 y u' de x0 es igual a z0. Y esas van a ser nuestras condiciones iniciales. Ahora necesito dos condiciones iniciales, no como antes, que teníamos una nomás, ¿cierto? Porque ahora mi ecuación es de segundo orden. Entonces necesito la función evaluada en un punto y su derivada evaluada en el mismo punto y ver qué pasa. Además, el teorema dice otra cosa. Desde aquí en adelante, dice más aún, si ves una solución definida en el mismo intervalo que U y se tienen las mismas condiciones iniciales, entonces las dos soluciones son iguales. Entonces, esta parte de aquí habla de la unicidad. Si tengo otra solución que cumple las mismas condiciones, no puede ser otra. Es la misma U. Y de aquí hasta acá, ¿cierto? Habla de la existencia. Entonces, este es un teorema de existencia y unicidad de las soluciones. Ponerla así mejor. Entonces, la ecuación diferencial de 2i de x2 igual a f de x y prima tiene una solución u definida en un intervalo alrededor de x0 que va a verificar que u de x0 es igual a y de 0 y u' de x0 es igual a z0. Siempre y cuando esto va a existir, siempre y cuando, y acuérdense que antes hablábamos de una función Lipschitz, ¿cierto? Ahora necesitamos una propiedad un poquito más fuerte. Antes Lipschitz ya era suficiente para poder tener el teorema, pero como aquí necesito dos derivadas, voy a decir las hipótesis de este teorema son que f es una función continua y que tiene derivadas parciales con respecto a x y z. Y sus derivadas son continuas. Esas son las tres cosas. Necesito que f, entonces las hipótesis son que f es continua en D, que f no, existen las derivadas en y z
y además que las derivadas que existan con respecto a y con respecto a z deben ser continuas. ¿Ya? Esas son nuestras hipótesis que tenemos que probar, ¿cierto? Si se cumplen estas tres condiciones, puede decir que la ecuación diferencial existe solución y su solución es única. Esas son las hipótesis del teorema. Y la tesis es que la existencia de solución y la unicidad de la solución. Entonces, de esta forma, bajo las condiciones del teorema, nosotros vamos a tener solución, ecuaciones de esta forma. I2' es igual a f de x y prima. Y las condiciones iniciales necesito que sean 2. Y de x sub 0 igual a y sub 0 y prima de x sub 0 igual a z0. Tengo que tener dos condiciones iniciales. Entonces esta tiene una única solución máxima, es decir, tiene una única solución que no va a admitir continuación. Es decir, la definición de continuación de una solución es similar a la dada en la ecuación de primer orden. Y acuérdense de que yo voy a decir que U es solución de la EDO en un cierto intervalo I sub 0, ¿ya? Pero si después encuentro que U también es solución de la EDO en un intervalo I1, donde I0 está contenido en I1, entonces I1 se dice que es la continuación de I0. Acuérdense de que aquí tengo el X0, tengo un intervalo pequeñito, el teorema de existencia de unicidad me dice que en un cierto entorno de X0 vale la solución. Pero me dicen, no me dice exactamente cuál es el entorno. Entonces, si yo verifico que vale para ese entorno, pero después encuentro otro mayor, y otro mayor, ¿cierto? Y otro mayor. Entonces, lo que yo voy a decir es que voy a llegar en algún momento que no voy a poder encontrar la solución en un intervalo mayor. Entonces, este es el intervalo máximo de solución. Y tal que quiere decir que no existe continuación. No hay otro intervalo aquí que sea solución. Eso es lo que... Entonces, para el teorema de existencia de unicidad es importante encontrar la solución y el intervalo máximo donde satisface la solución. ¿Ya? Esa es la idea. Como es un teorema local, uno verifica en un principio que sea válido en un cierto entorno, en un pequeño intervalo de acá. Pero analizando la solución, yo puedo determinar y analizar en cuál es el dominio de esa función, tal que satisface todavía la ecuación diferencial, y entonces puedo extender ese pequeño intervalo hasta el intervalo máximo de la solución. ¿Ya? Por eso antes hablábamos si era una solución local o una solución general que abarcaba todo el intervalo. Bueno, la demostración del teorema no está en manos de este curso, así que uno lo tiene que suponer y aplicar, ¿ya? Es un teorema súper importante porque da la base para poder encontrar las soluciones. Entonces, igual es importante conocerlo. Entonces, veamos unos ciertos ejercicios. A ver, voy a hacer algo aquí. Vamos a tapar un ejercicio y vamos a concentrarnos en el primero. Dice, dado que y es igual a C1 más C2x cuadrado, es una familia de dos parámetros de soluciones de x por y2' menos y' igual a 0 en el intervalo
menos infinito, infinito. Fíjense que es el intervalo mayor de definición. Demuestre que no se puede encontrar las constantes C1 y C2 tal que un miembro de la familia satisface las condiciones iniciales. Y explique por qué. Esto no viola el teorema de existencia y unicidad. A ver, pensemos un poquito. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es eso? Porque puede ser que la solución de la ecuación no pase por esos valores de problema de valor inicial, pero que sí puede estar como bien definido. Ya. ¿Y cómo puedo demostrar que eso no cumple la condición? Porque fíjense de que si yo evalúo, tengo I, vamos a escribir con azul. Tengo I de X igual a C1 más C2X cuadrado. Y si lo reemplazo en 0, me da C1 más C2 por 0 al cuadrado. Eso será C1. Y como yo digo que I de 0 es igual a 0, entonces aquí yo encuentro C1. C1 es igual a 0. Y prima de X va a ser igual a C1 es 0 y C2 me queda 2, C2 de X. Y tengo que 1 es igual a I' de 0. Entonces, 2 C2 por 0. Ay, aquí no puedo encontrar el valor de C2. No puedo encontrarlo porque aquí vale para cualquier C2, ¿cierto? Esta ecuación está satisfecha, ¿cierto? Satisface esta ecuación. Como es 0, no, perdón. Me queda que 1 es igual a 0. Entonces, contradicción. ¿Cierto? No funciona que me da 1. No puedo encontrar C2 de esa forma. Ahora, esta solución es solución de la ecuación diferencial. Se puede ver, ¿cierto? Me queda I de X es igual a C1 más C2X cuadrado. Entonces lo voy a reemplazar en la ecuación. Tengo X y 2' menos Y' es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, derivando una vez me queda 2C2X. Derivando dos veces me queda 2C2. Entonces, reemplazando me va a quedar X por 2C2 menos 2C2X. Y eso sí me da 0. Así que sí, esta es solución de la ecuación diferencial. Es solución, ¿cierto? Pero X por Y 2 segunda menos Y' es igual a 0, con Y' Y de 0 es igual a 0, Y' de 0 es igual a 1. No cumple esta solución, ¿cierto? Porque si lo evalúo en 1, o sea, en 0 la derivada, me da 1 igual a 0, así que no funciona. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Dice, dado esa familia de dos parámetros de soluciones, son soluciones de la ecuación diferencial, lo verificamos, ¿cierto? Y se demuestra que no se pueden encontrar las constantes C1 y C2, tal vez que un miembro de la familia satisface las condiciones iniciales I de 0 igual a 0 y prima de 0 igual a 1. Demostramos, porque lo hicimos, ¿cierto?
Encontramos C1 y no encontramos C2. No pudimos encontrar, ya lo demostramos. Ahora, nos falta explicar por qué no viola el teorema de existencia y unicidad. Bueno, el teorema de existencia y unicidad da relación, o sea, las hipótesis, ¿cierto? Están aquí, las puse en rojo. Las hipótesis es con respecto a f. ¿Y cuál es la función f que está acá? Bueno, la función f, cuadrito grande, no. Si yo tengo esta función, x por y2' menos y' es igual a 0, ¿cierto? Sí, esa es. ¿Cuál es mi función f? Bueno, tengo que despejar el y2', me queda x por y2' es igual a y', entonces x2' es igual a 1 partido por x por y'. Esta es mi función f. F que depende de x, de y y de y'. En realidad, en particular, esta depende de x y de y' solamente. No hay y. Así que le voy a poner 0. Ahora, esta función es continua. F es continua, ¿sí o no? En todos los reales menos el 0. Para X. Claro, es continua, ¿cierto? Pero es continua en todo, en X distinto de 0, ¿cierto? Acuérdense que F es una función de R3, así que sería como R3 menos el 0, 0, 0, 0 puede ser. Vamos a eliminar un punto. O 0, ¿sí? 0, 0, 0. F es continua en R3, pero en ese conjunto. Así que el D tendría que ser S. Ahora, existen las derivadas, existen de F a de X, no, a de I y de F a de I'. Porque dice que la segunda parte, ¿cierto? Existen las derivadas con la segunda coordenada y la tercera. Y después tengo que ver que esas derivadas sean continuas. Ahora, ¿existen las derivadas con respecto a la segunda variable y a la tercera variable? Sí. ¿Sí? ¿Existe df a de i? ¿Sería 0 o no? Claro, podríamos pensar que f de i es 0. ¿Y cuánto es df a de i'? Entonces, 1 partido por x, ¿no? Pensando en que
eh, pensando que df de y' es una variable independiente de x. Son tres variables independientes. Entonces df de y' sería 1 partido por x. O mejor dicho, a ver. Sí. Y esta no va a ser continua en todos los reales. Es continua, ¿cierto? Para todo R3 menos el 0, 0, 0. Entonces, en realidad, y fíjense que la condición inicial habla de que i de 0 es igual a 1, o sea, i de 0 es igual a 0, y prima de 0 es igual a 1. Pero x igual a 0 no está en el dominio. Para mi función, x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, no está contradiciendo el teorema porque no está cumpliendo las condiciones del teorema. Por eso acuérdense que necesito, para encontrar el teorema, aquí dice, ahí, sea x0, eso es lo que no está cumpliendo, sea x0 y 0 y 7,0, un punto en D. Y el 0, algo, o el 0, 0, 0, no pertenece a D. Y acá estamos considerando un punto que pertenece, que estoy evaluando exactamente en el punto donde no pertenece. El 0, 0, 0 no pertenece a D. Entonces, no se puede usar el teorema. No se puede usar el teorema. No es que no es una contradicción, sino que no se puede usar. ¿Cuándo sería una contradicción? Cuando tengamos todas nuestras hipótesis y aún así no vale el teorema. Esa es una contradicción. En este caso no vamos a decir que es una contradicción porque no podemos usar el teorema porque no se cumplen las hipótesis. ¿Ya? Porque el 0, 0, 0 no pertenece al dominio. Y necesito que el punto donde estén las condiciones iniciales pertenezcan al dominio. Y en este caso no es así. Entonces por eso no viola el teorema, pero también no puedo encontrar las constantes que definen la solución. ¿Se entiende? Por mi parte está claro, profe. Gracias. Bueno, si nadie más dice algo, entonces hagamos el 2. Vamos a tapar aquí el 3. Primero tengo que copiar la página. Ahí. Ahí. Ya en 2 dice, encuentre dos miembros de la familia de soluciones del problema anterior que satisfagan las condiciones iniciales i de 0 igual a 0 y prima de 0 igual a 0. No, entonces vamos a ver el teorema anterior. Encuentre dos miembros de la familia de soluciones del problema anterior que satisfacen esas condiciones iniciales. ¿Cuáles pueden ser? Ya tenemos en nuestro conjunto de soluciones, así que hay que ver
cuál de esa familia me sirve para la condición inicial. Como no está el teorema, entonces no es único, ¿cierto? La solución. Entonces por eso me piden dos. Tiene que existir dos. Fíjense que tenemos que y de x es igual a c1 más c2x cuadrado. Y ya vimos que esta es solución de la ecuación diferencial. Entonces, que tenga que y0 es igual a y de 0, ¿cierto? Dijimos que era que c1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tengo c1 igual a 0. Bueno, y la segunda condición, que y' de x es igual a 2c2 de x. Entonces, si vale 0, esto me queda 2c2 de 0. Y entonces, esta sí vale, 0 es igual a 0, así que se cumple. Pero C2 pertenece a los reales. Puede ser cualquiera. Entonces, ¿cuáles dos miembros de la familia de soluciones anteriores satisfacen esta condición? La primera puede ser x cuadrado y la segunda puede ser 2x cuadrado. Porque el C1 siempre es 0, así que C1 es 0, pero el C2 puede ser cualquiera, así que puede ser 1, 2, 3, raíz de 5, un cuarto, y entonces eso debo multiplicarlos por el x cuadrado. En este caso elegí 2 y me dan que estas dos soluciones satisfacen la ecuación diferencial. Si no me creen, podemos revisar. Pongámoslo acá abajo. Entonces la ecuación es x y segunda menos y' es igual a 0, ¿cierto? Entonces, la derivada de esto, y1' es igual a 2x, y 1, 2' es igual a 2. Se me queda x por 2 menos 2x, y eso es igual a 0. Así que satisface la ecuación. Y esto es y2' es igual a 4x, y 2' es igual a 4. Y la otra me va a quedar entonces x por 4 menos 2, no, 2 no. Ah, esto me queda 4x. Y entonces esto es 0. También satisface. Entonces las dos ecuaciones satisfacen la ecuación diferencial. Las dos son soluciones del problema x por y2' menos y' es igual a 0, con y de 0 es igual a 0, y' de 0 es igual a 0. Nuevamente, ¿por qué podemos encontrar dos soluciones? Si vimos que el teorema de existencia de unicidad dice que existe y es única, bueno, porque para esta ecuación, ¿cierto? Diferencial con problema de valor inicial no satisface las condiciones del teorema de existencia de unicidad.
No es que lo viole, sino que no satisface. Por lo tanto, en este caso puedo encontrar dos soluciones diferentes. Y el tercer ejercicio dice, como x de t es igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t, es la solución general de x2' más omega cuadrado x igual a 0 en el intervalo menos infinito a infinito. Demuestre que una solución que satisface las condiciones iniciales, x de 0 igual a x sub 0 y x' de 0 es igual a x1, está dada por esa solución. Traten de hacer ese ejercicio ustedes. Les doy unos minutos. Bueno, en primer lugar, fíjense que, no sé si para ustedes de inmediato, pero yo creo que sí. Esta es claramente la solución general de la ecuación diferencial, ¿cierto? Porque esta es una ecuación que puedo representarla con su ecuación característica. Me queda acá cuadrado más doble omega al cuadrado es igual a 0. Y entonces esta va a tener soluciones complejas, ¿cierto? K va a ser igual a más y menos omega i. Entonces, si tiene soluciones complejas, la solución va a ser de la forma C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Así que sí es solución de la ecuación diferencial. Ahora, para esa solución, quiero ver que valga mi condición inicial, x sub 0. Entonces, si lo evalúo en 0, me queda C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por seno de 0, que es 0. Entonces, me queda que C1 es igual a x sub 0, que es la que está aquí. Y si yo lo derivo esto de aquí, me queda x' de t va a ser igual a menos C1 omega seno de omega t que me parece C1 más C2 omega coseno de omega t. Y si ahora lo evalúo en 0, me queda que x sub 1 es igual a x' de 0, y esto me queda menos C1 omega por 0,
más C2 omega por 1. Entonces, el C2 es igual, esto es 0, ¿cierto? Entonces C2 es X1 partido por omega. Y aquí está el C2, que va a ser X1 partido por omega. Así que usando las condiciones iniciales, la solución dada va a estar dicha de esa forma. No hay mucho que decir. Lo que podemos decir es, ¿será que esta solución es única? ¿Será que demuestra podemos usar el teorema de existencia y unicidad para determinar este tipo de solución? Fíjense que lo resolvimos, pero no analizamos si en realidad existe una única solución. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, esto va a ser x2' más omega al cuadrado de x va a ser igual a 0. Entonces, equivalente a que x2' es igual a menos omega al cuadrado a x. Y esta es mi función que va a depender solo de x. No hay y' ni y segunda. No hay ni y ni prima, solo x. Esta función es continua. Omega es una constante. Entonces f es continua. ¿Dónde es continua? En todo R, ¿cierto? En todos los reales. Fíjense que las derivadas parciales con respecto a la segunda y la tercera, de f a de i y de f a de i prima, en este caso, ¿existen o no? Sí, ¿Y cuánto vale? ambas valen 0. Entonces esta vale 0, ¿cierto? Y esa vale 0. ¿Son continuas? Son vale 0, así que son continuas. Entonces estamos en las hipótesis del teorema de existencia de unicidad y por eso podemos encontrar una única solución y con las condiciones iniciales, ¿cierto? Como está definida en todos los reales, puedo definirla en el 0 y no hay problema y por lo tanto por eso puedo encontrar cuánto vale C1 y C2. Ya, veamos esta, dice, encuentra un intervalo centrado en x igual a 0, para el cual el problema con valores iniciales dado tiene una solución única. Entonces aquí directamente tenemos que usar el teorema de existencia de unicidad, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso A, voy a tener que x menos 2 por i2' es igual a x menos 3i, ¿cierto? Entonces i2' es igual a x menos 3i partido por x menos 2. Esta es mi función que depende de x, de y y de y' que no está, pero la vamos a poner para completar. Entonces, tenemos que ver de que f es continua. Quiero en torno del 0, así que f es continua. El único problema en x distinto de 2, ¿cierto? Entonces podemos pensar en como f una función de R3, entonces d tiene que ser, por ejemplo, quiero que sea en torno al 0, voy a poner el, sí, hasta abierto o cerrado. Pongámosle cerrado. El menos 1 al 1 plus r cruz r. Con respecto a y no hay problema, con respecto a z no hay problema, ¿cierto? Y con respecto a x necesito que esté en torno al 0 y que no sea discontinua en 2, ¿cierto? Entonces tomo un intervalo que no tenga el 2, menos 1 y 1. Entonces va a ser continua ahí. ¿Cuáles son las derivadas? Existen las derivadas de f a de i
y df a de i prima. ¿Cuánto vale el df de i? Es menos 3 partido por x menos 2, ¿cierto? Y con respecto a i prima no hay, así que esta la deriva de 0. ¿Estas funciones son continuas en D? Sí. Claro, son continuas en D. Entonces, tienen una única solución. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, existe una única solución. Ahora la pregunta es, ¿puedo elegir otro D? Tiene que ser centrado en el 0. Bueno, por eso yo elegí el tal 0, elegí el 1 y menos 1, ¿cierto? Porque está centrado en el 0. Puedo elegir el menos 2 y 2, por ejemplo. Hasta puedo, pero tiene que ser abierto, ¿cierto? Ahora ya no lo puedo tomar cerrado. Ese es un intervalo máximo de solución. Ese va a ser el intervalo máximo. Entonces voy a poder tener t también de menos 2 al 2 abierto cruz r cruz r. Es el intervalo máximo que cumple de que también va a ser continuo en D y es solución en D también. Ya, usando esto. ¿Hay otro mayor? No, porque cualquier otro que sea mayor, ¿cierto? Va a contener al 2 y el 2 se indetermina en la función, así que no sería continuo. Se puede elegir cualquier intervalo menor o el máximo de solución va a ser el rojito. Y el B, ¿cómo sería mi función? Bueno, tengo que despejar y prima, y 2 primas, ¿cierto? Entonces va a ser exponencial de x menos tangente de x por y. Entonces esta es mi función f de x y prima. F es una función continua. Sí. Sí, pero depende, ¿cierto? Porque la función exponencial es continua en tonos reales. La función y es continua en tonos reales, pero tangente de x no es continua en tonos reales. Entonces hay que empezar a ver cuáles son los puntos de discontinuidad de tangente. Es continua, ¿dónde? Entre menos pi medios y pi medios, por ejemplo, ¿cierto? Y eso está en torno del 0. Entonces va a ser continua en menos pi medio y pi medio, cruz R y cruz R. Esa es una función continua. Existen las derivadas de f de i y de f a de i prima. La derivada de i, esto es 0, esto es tangente de x, y la derivada de i va a ser 1, entonces me queda menos tangente de x.
La derivada de y' no hay, así que es 0. Y fíjense que estas, si esto lo consideramos el D, entonces estas funciones son continuas en D. Así que si cumple el teorema de existencia, iba a tener solución. Porque está en torno al 0, por eso estoy viendo que todas las funciones sean continuas en torno al punto donde tengo las condiciones iniciales. Así que eso, el teorema de existencia unicidad, entonces nuevamente es analizar, despejar la segunda derivada, ¿cierto? Y lo que me queda es la función y tengo que analizar esa función. Si es continua, si existen las subderivadas parciales, y si esas derivadas parciales son continuas en un cierto intervalo, que tiene que estar contenido en las condiciones iniciales. Si es así, entonces voy a tener solución, y si no es así, no voy a tener solución. Si no cumple alguna de las hipótesis, como en el caso 1, entonces voy a poder encontrar más de una solución, ¿cierto? Pero no estoy contradiciendo el teorema de existencia y unicidad, solo que no cumple las hipótesis. Entonces por eso no, pues encuentro dos soluciones. ¿Ya? Bueno, dejamos hasta aquí. Que estén bien. Chau. Yo, profe, se cuida. La profe, Gracias. cuídese. Gracias, chau.